Quiero invitarle a que abra su Biblia así sentado como está, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Carta a Timoteo, la segunda carta, capítulo 3. Si no tiene Biblia, puede seguirnos a través de la pantalla. Y si no puede ver la pantalla, entonces escuche con mucha atención. Amén. Quiero compartir un tema que le pedí a Dios que me revelara y sé que el tema que le voy a dar hoy, si lo aplica, le va a servir desde ahorita hasta que Cristo venga o hasta que usted se vaya o yo me vaya. Amén. Va a ser de mucha utilidad, creo. Así como lo veo yo también de utilidad para mi vida, también puede ser de utilidad para todos ustedes. Segunda Timoteo capítulo 3, dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, le escribe y le dice: también debes saber esto. Y usted también debe que saberlo. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hay una palabra acá que me llamó la atención, y es el versículo 14, dice el apóstol Pablo: a pesar de todo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo que lo que has aprendido. Amén. Hay una palabra entre todas las cosas que le hace mención al apóstol Pablo acá, le hace énfasis en esta palabra de persistir. Hoy cerramos el tiempo del mes de agosto. Hemos declarado que el mes de agosto es el mes de perseverancia, el mes de persistir. Y cada una de esas palabras creo que han logrado hallar un lugar en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestra vida como tal. De manera que si la aplicamos fielmente, podemos quizás sacarle el máximo provecho. Amén. Mes de agosto cierra con perseverancia. Es tremendo que la palabra nos dice quizás de todos los escenarios que va a vivir la humanidad en Mateo capítulo 24, y entre uno de los pasajes dice todas las calamidades que quizás pueda presentarse, pero tiene como un paréntesis allí o una condición. Dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea que
Tú dices, no vale iniciar la carrera. Yo inicio la carrera, no vale solamente correr la carrera, no vale sufrir la carrera, no vale solamente padecer en la carrera. Dice que necesitas cruzar la meta, necesitas terminar la carrera. No importa cómo llegues, lo importante quizás que nos dice acá la palabra es que llegue. Dice, por eso dice la palabra con una condición: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y es tremendo porque cuando nosotros hemos escuchado quizás la palabra que se nos ha ministrado durante todo este mes, vemos que esta palabra perseverancia en la aplicación no es sencillo. El consejo es bueno, la palabra es concisa, es directa, pero el aplicarlo a mi vida, eso requiere de una disciplina, demasiado tremenda que yo debo tener para aplicar cada uno de esos principios, cada una de esas correcciones, cada una de esas orientaciones, si se quiere decir, que van a dar el resultado en mi vida. ¿Cuántos quieren ser mejor cada día? Entonces, cada uno de nosotros, por supuesto, que quiere ser mejor cada día, que los errores, los defectos, las dificultades del día anterior simplemente vayan pasando y yo me centre en otro nivel. ¿En otro nivel de qué? En otro nivel de crecimiento, en otro nivel de madurez, en otro nivel de mi meta hacia seguir adelante, como dijo el apóstol Pablo. No es que yo lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Prosigo al blanco, al premio de supremo llamamiento. Y no que golpeo como quien golpea el viento, no, sino que golpeo con cada uno del objetivo. Yo quiero también hacer mención, una vez más, para quizás recapitular lo que se nos ha dicho durante este mes de perseverar, ese concepto de perseverancia en una definición general. Dice un concepto de perseverancia o perseverar, dice que es una definición general, dice mantenerse firme y constante en un propósito, en una acción, en una creencia, a pesar de las dificultades, obstáculos o inclusive el mismo desánimo. Es mantenerse firme y constante con un objetivo específico, un propósito, una acción o una creencia. Lo que yo creo, yo quiero seguirlo adelante y que nada, a pesar de la adversidad, me detenga. Esto tiene una raíz etimológica del latín perseverare, que dice que es manifestarse, mantenerse firme, continuar con constancia, mantenerse firme con constancia. Dice continuar porque no es solamente estar firme, porque la firmeza es una de las cualidades o una de las características que tiene la perseverancia, no tirarse, no dejarse, pero también tiene que ver con el avanzar, porque tú puedes estar firme y la firmeza es una cualidad, pero si te detienes viene a ser un obstáculo. Por eso dice que tienes que avanzar. ¿En qué? Estar firme y avanzar para lograr ese objetivo, esa creencia, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, que es parte de tu vida. Dice que este concepto en el ámbito espiritual y en el ámbito moral, dice que es la capacidad de seguir haciendo lo correcto. ¿Sí? Ser constante o perseverante es la capacidad de seguir haciendo lo correcto y buscar el bien, incluso cuando no hay resultados inmediatos o cuando se nos presenta oposición. Hay una diferencia entre constancia e insistencia. Parece como igual, tenemos que insistir, pero hay una pequeña diferencia. Y dice que la perseverancia no es repetir sin sentido. No voy a seguir haciendo algo, voy a ser perseverante, no. Porque si hay algo que no se está dando, tú vas corrigiendo y vas corrigiendo, que es la diferencia con una acción y con un propósito o con fe. Entonces, es parte de la perseverancia, pero con objetivos específicos. También dice que la perseverancia es una virtud, es algo añadido que cada uno de nosotros tiene, es una virtud. Y viene muy ligada, muy estrechamente relacionada con la paciencia, pero una paciencia activa. Con la paciencia no es pasividad, es acción y es una resistencia, pero con acción continua. Amén. Entonces, podríamos decir eso de la definición general de la perseverancia. Ahora, cuando yo leo este pasaje acá, el apóstol Pablo le hace mención a Timoteo y a la iglesia que está allí, donde la que pastorea Timoteo,
y le dice, a pesar de la primera carta y los primeros capítulos de la segunda carta, le dice, también debes saber esto. O sea que lo que le va a decir es importante. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, los días anteriores a nosotros, esto y los que van a venir, nos vamos a conseguir con hombres con un carácter tremendo, porque la primera descripción del carácter de acá de estos hombres es fuerte, ¿verdad que sí? Pareciera que lo vemos allá afuera. ¿Cuántos conocen personas así? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y empieza a describir cada uno del carácter de los hombres de estos días, hombres arrogantes, blasfemos, amadores de sí mismos, y sigue contando allí lo que nosotros leímos. Tú dices, wow, esto es fin del mundo, ¿verdad que sí? Se está viviendo esto y se ha vivido durante muchos años. Quizá esta palabra fue escrita casi 2000 años atrás, pero tiene un cumplimiento para ese tiempo y para este tiempo también, donde nosotros quizás nos tenemos que enfrentar con hombres de esa magnitud, hombres y mujeres. Cuando la Biblia dice acá hombre, se refiere al género como tal, hombres y mujeres que van a tener ese carácter. Ahora, es verdad que yo no vivo en una burbuja. ¿Cuántos viven en una burbuja acá? Donde no le va a tocar. Ninguno. Para usted quizás encontrarse con personas que esa de carácter no le afecte a usted, tendrá que vivir en una burbuja, porque a veces los tenemos tan cerca, diga conmigo, tan cerca, que puede dormir con usted. Sí, puede ser un miembro de su familia, o puede ser un miembro de la familia de usted, porque puede ser que sea usted. Sí, a veces nos identificamos, claro. Entonces, ese carácter, a mí me gusta mucho este tema del carácter porque lo voy a asimilar. Quiero exponer la palabra el día de hoy con relación a forjar el carácter. Tenemos que perseverar, ese es el tema del día de hoy. Persevera en forjar el carácter. Yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo? La gente dice, ¿hasta cuándo, Rocky? Porque la Biblia, la gente dice que la vida te enseña y tú aprendes, ¿verdad que sí? A veces. La vida te enseña y los golpes te enseñan, pero tú aprendes a veces. Cuando yo me caía, mi mamá me decía que eso le enseñaba a uno. Un amigo me decía ya después de adulto que las situaciones difíciles, me quería decir eso, pero no me lo decía así, me decía, eso genera carácter, hermano Gabriel, me decía él, eso genera carácter, las situaciones difíciles generan carácter, pero a veces no estamos dispuestos a aprender. Luego hace la pregunta, ¿cuántos creen que los golpes enseñan? ¿Cuántos no creen que los golpes enseñan? Quizá podemos asumirlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo, quiero exponer acá quizás esta palabra del día de hoy con una similitud, con una metáfora el día de hoy de forjar. Quizás hablamos con relación a lo que es el hierro, el forjamiento del hierro. Y quiero hacer quizás una similitud el día de hoy entre el forjar el hierro y el forjar nuestro carácter. Dice, quizás voy a hablar primero lo que es carácter y lo que es forjar para luego ponerlo en práctica, en hacer la similitud. Carácter, yo diría, Dios mío, carácter no es quizás a veces lo que decimos, tu papá tiene mal carácter, o ese hermano tiene mal carácter, o esa hermana tiene un carácter, Dios mío. No, porque es el comportamiento que quizás pueda manejarlo, es una reacción en un momento, porque el hermano es gruñón, porque la hermana es gritona, porque la vecina es grosera, tiene un carácter. Esa es parte de su manera de manifestarse, pero no en sí como tal. Se puede decir de que es el carácter de la persona, es una de las expresiones de su carácter, pero quizás no sea el contorno completo del carácter. Cuando definimos quizás el carácter, dice que el carácter es el conjunto de rasgos psicológicos que definen a una persona y cómo reacciona ella habitualmente en distintas situaciones. O sea, es el conjunto de rasgos psicológicos que definen a una persona cómo reacciona habitualmente. Entonces una persona tiene este carácter de esa manera. Y sé que el carácter es diferente a lo que es el temperamento, ¿no? Oye, ¿qué temperamento? A veces la gente confunde temperamento con carácter. No, el temperamento es una cosa, el carácter es otra cosa.
El temperamento lo podemos considerar como el melancólico, el flemático y otros que el sanguíneo y todos aquellos que vienen intrínsecamente con la persona. Esa persona es así, pero el carácter se moldea, el carácter se desarrolla, el carácter se aprende y es formado a través de la experiencia. El carácter puede ser formado a través de la experiencia, a través de la educación y a través de las decisiones que cada uno de nosotros de manera personal pueda tomar. Amén. El carácter también proviene del griego carácter, que significa marca o incisión. Y el carácter es parte de la personalidad de cada individuo. Un individuo se puede parecer a otro individuo, pero es parte de él. Ese carácter es parte de él. Somos diferentes, somos únicos y deberíamos ser genuinos cada uno. Dice, junto con el temperamento y el comportamiento hacen una alianza en la personalidad. Se asocia con la firmeza de convicciones, la capacidad de decidir, la resiliencia y la coherencia moral. Coherencia moral tiene que ver con lo que dice y con lo que hace. Amén. Entonces, en función a esto, yo quiero quizás exponer en la similitud o esta capacidad en comparar el forjamiento del hierro con el carácter de nosotros. ¿Cuántos necesitan ser forjados acá? Que su carácter sea forjado. Y decía, Dios mío, a veces no sabemos lo que pedimos, porque le digo, Señor, moldéame. Y la canción dice, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Y otro por allí, salmista, decía, al taller del maestro vengo. Cuando dice, martillo en mano, y lo suena bonito, ¿verdad? Y mucho fuego, aunque me duela reconocer. Wow, tú dices, Dios mío, usted no sabe, a veces cantamos y no sabemos lo que estamos cantando, pero cuando te meten ahí en ese, ¡ay! ¿Cuántos quieren ser golpeados? Ya no le gusta, ¿verdad? Porque forja significa ser. Mire, dice que yo busqué quizás este asunto de la forja, porque yo no soy experto, yo no soy herrero, y tampoco hoy habitualmente se utiliza eso. Ya hoy los mecanismos son más modernos y no se trabaja quizás la forja del hierro como se hacía en la antigüedad o en años anteriores. Pero dice que para forjar el metal, en este caso en particular el hierro, vamos a hablar quizás del hierro, lo primero que se hacía era seleccionar el metal. Los más antiguos agarraban la piedra y la fundían, como hoy en día lo hacen las siderúrgicas, fundían eso a unas temperaturas fuertes y se fundía a temperaturas superiores a los 1200 grados para que pueda quedar fundido y en ese momento de fundición pudieran ser quitadas las escorias, los óxidos, las impurezas y se da un metal. Pero para hacer un instrumento útil era más que la fundición, ya empezaba después de la fundición del metal y se tocaba el metal, lo cortaban según lo que se quisiera hacer. Por lo menos si un herrero quería hacer una espada, cortaba el largo, el ancho y empezaba el proceso. Entonces solamente el corte es lo inicial, pero dice que ya no se volvía a fundir, porque hay una diferencia entre forjar y fundir. Fundir es totalmente derretir y quitar quizás la capacidad que tiene el metal para un momento dado. Y se vaciaba en un molde. Y según ese molde, bueno, realmente se hacían unos toques. Tenía que experimentar un asunto fuerte. Pero en el caso del forjamiento del hierro era totalmente diferente. Porque dice que se llevaba entre una temperatura entre 900 grados a 1200 grados. Para que el hierro tomara ese color anaranjado o rojo vivo y pudiera ser maleable o moldeable. Y ahí empezaba solamente, tú dices, wow, Señor, moldéame. ¿Cuántos quieren ser moldeados por el Señor? Yo quiero hacerle una pregunta sincera y usted respóndase a sí mismo nada más. ¿Cuántos tienen un carácter tremendo acá? Y tú dices, Dios mío. Cuando definimos carácter es esa capacidad de reaccionar ante diferentes adversidades. Él dice, Dios mío, ¿cuántos estarán orando por nosotros? ¿Cuántos estarán en las oraciones de nosotros? Pero porque somos duros quizás para los que están al lado. Señor, mira fulano. ¿Verdad? Hay mucha gente quizás orando por nosotros, Jersey.
Ay, Dios mío. Gracias a Dios por esas oraciones. Pero usted no sabe que esas oraciones nos van a llevar es para que nos den martillo. Una vez que el metal es metido allí en la fragua, donde le meten candela, donde le meten aire y es anaranjadito, tú dices, el herrero sabe lo que quiere hacer. Y con un instrumento más duro, que es el yunque, se pone allí y como dice la alabanza, martillo en mano y mucho fuego, empieza el proceso. Boom, 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 boom. Una y otra vez, a veces enfriado para que se tiemple y a veces otra vez calentado, otra vez. Dice, Señor, pero ¿hasta cuándo? Pero tú me dijiste que te moldeara, ¿no? ¿Y hasta cuándo esta prueba? Bueno, estoy otra vez metido en el fuego y otra vez me sacan y me vuelven, boom, 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 boom. Y me enfrían, oye, pero este balde de agua fría que te cae y otra vez. Y una vez que es modelado, moldeado, viene otro proceso que quizás será el afilado, viene la decoración y por último quizás el estiramiento o el temple para que ese instrumento no se parta y luego viene a refilarse. Y después, bueno, el proceso es más sencillo porque es la parte de la decoración. Cuando nosotros llevamos quizás este proceso a la vida de cada uno de nosotros, donde queremos tener perseverancia en forjar el carácter, yo decía, no es sencillo. Porque yo a la edad que tengo he pasado quizás muchos procesos y cuando redactaba este pasaje decía, con razón le pasan a uno esos momentos donde uno está caliente, pero no sabe por qué es que está caliente, que está siendo forjado. Y tiene que ser moldeado. Ahora, aplicando esto quizás a nuestra vida, yo quiero compartir algunos punticos donde podría hacer la similitud o tomar en práctica esta palabra para que la pongamos en práctica nosotros. Tú eres único. Amén. Tú eres único. Y la Biblia dice que nosotros somos como roca. La Biblia habla que nosotros somos como árboles. La Biblia dice que nosotros somos como barro. Pero en cuanto al carácter, no es tan sencillo. Es que lo otro, el Señor, el barro pareciera que diera como una forma más fácil y te purifica. Pastor, no puede hablar así como el alfarero, que es como más bonito el proceso y lo único que yo veo difícil acá serán unos 180 grados en el horno, pero no más. Ya tú pasaste por eso, fuiste formada y formado, pero ahora hay algo que es el carácter, esa esencia que te va a ayudar a vivir, a comportarte. Y usted me preguntará, pastor, ¿por qué es importante el carácter en la vida de cada uno de nosotros? Bueno, porque el carácter te va a ayudar en tu conducta. El carácter te va a ayudar a tomar decisiones. El carácter es parte de tu personalidad y es el que te va a ayudar a ser perseverante. ¿Por qué a veces no somos perseverantes? Porque no tenemos carácter suficiente para tener esa tenacidad y continuar. Porque a veces no conquistamos o conquistamos algo y lo vamos a media. Porque no tenemos el carácter para decir sí voy a continuar. Pastor, pero es que es muy difícil yo ser persistente si no tengo el carácter. Es muy difícil o puede ser muy difícil, pero yo creo que Dios quiere moldear si tú te pones en las manos de Él el día de hoy. ¿Cuántos quieren ponerse en las manos de Dios? Aunque lleven golpe. Pastor, ¿por qué no? Es fuerte. Es fuerte. Cuando yo analizaba esto decía, Dios mío, o sea, si hay algo incorrecto, que yo estoy viendo incorrecto y estoy agarrando algo incorrecto, me van a dar con un martillo en la mano para que me corrija. Gracias a Dios porque somos de carne, ¿verdad? Y un golpecito nos corrige. Mire, una de las cosas que tiene la vida es que cada golpe nos ayuda, dice la palabra. ¿Cómo dice la palabra? La Biblia dice que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos, ¿verdad? Las cosas habían pasado, todas son hechas nada. Pero dice que los que estamos en Cristo, algunas cosas nos ayudan a bien, dice, ¿no? Los que estamos en Cristo, algunas cosas nos ayudan a bien. La Biblia dice que los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Hasta los golpes, pastor. Hasta los golpes. Mire, el ser formado y el ser forjado es una actitud que podemos asumir de manera voluntaria. Puede ser voluntaria, donde yo le digo al Señor, Señor, fórmame, o puede ser de manera obligada, en el sentido por las circunstancias. Obligado nada, ¿verdad que no?
obligado a nada. Pero entonces de manera voluntaria nosotros nos presentamos delante del Señor para que forje ese carácter. Yo decía, Señor, si el carácter que dice acá la palabra de los hombres de los últimos días son hombres perversos, son hombres amadores de sí mismos, ingratos, desobedientes, niegan la eficacia de la fe y una cantidad de cosas que nosotros podríamos sumar y no terminamos acá. Mire, por lo menos en la parte del agradecimiento, es parte del carácter, ¿sabe? Yo debo ser una persona agradecida y si no soy agradecida, debería ser un carácter moldeable. Si no soy respetuoso o me falta ser respetuoso con alguien, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, yo necesito moldear ese carácter. Si soy impaciente, si soy impetuoso, si amo más los deleites, si en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón hay una inclinación hacia los deleites de este mundo, yo tengo que meter mi carácter en el proceso. Si hay pelea, discusiones, arrogancia, yo tengo que ser formado. Si arrastro una cantidad de cosas que dañan a los que están a mi alrededor y me dañan a mí, yo tengo que ser formado. El apóstol dice, a este tipo de gente evita. Imagínate, tú evita. Porque él sabía quién era, pero ¿por qué tiene que evitarse a este tipo de personas? Porque ese tipo de personas hacen daño. Dice, hermano, y los que estamos acá ya estamos completos. ¿Cuántos están completos acá? Ninguno. Ninguno de los que estamos acá está completo. Necesita ser forjado. Necesita que tu carácter, tú y yo necesitamos ser forjados. Pastor, ¿usted me está queriendo decir que yo necesito golpes para ser forjado? No necesariamente. Pero si tú fuiste escogido, ¿cuántos fueron escogidos acá por Dios? Y el Señor te ha dado esa moldeabilidad, porque todos nosotros perseguimos un objetivo, tratar de parecernos a Cristo, tener el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Porque no nos fundió para hacernos parecidos a Él, sino que nos vamos formando voluntariamente. Cambia el que quiere, cambia el que decide cambiar. Entonces, yo necesito voluntariamente parecerme más a Cristo y tratar de que el carácter que yo tengo el día de hoy vaya mejorando, vaya cambiando. Y dice, Dios mío, yo necesito entonces presentarme delante de la presencia de Dios para ser moldeado. Mira que lo primero que se hace es calentar el metal para ser moldeado, porque de otra manera usted puede llevar golpes y los golpes no le van a ayudar de mucho. No, pero es que la vida enseña a través de sí, pero si no llega el proceso de calentamiento, el proceso va a ser casi imposible. Imagínense ustedes agarrar el metal, ponerlo en el yunque y empezarle a dar. Tiene un metal cuadrado y lo quieren plano. El trabajo va a ser más fuerte para el herrero y para la barra también va a ser más fuerte, porque va a requerir mayor esfuerzo y se puede torcer. Mire, quizás nosotros el día de hoy, valga la comparación, estamos el día de hoy acá y hemos llevado muchos golpes en la vida, golpes que si hubieran sido golpes en el momento apropiado y en la condición apropiada nos hubieran enseñado, pero simplemente están como un golpe, una herida, una circunstancia que tú dices, eso no me enseñó, o me enseñó pero no aprendí nada, porque la vida a veces te enseña pero uno no aprende. La vida a veces le quiere decir, esto es lo correcto. Mi mamá me decía, mira que Dios castiga sin rejo y sin cuero. Cuando uno se caía por ahí, por desobediente se cayó. Yo llegaba con mis rodillas raspadas. Por desobediente, pero yo le dije que no saliera. Pero no es sencillo. Ahora, cuando nosotros queremos ser formados, necesitamos entrar en el fuego. Y mire, nada más, yo lo comparaba, nada más bonito quizás, o nada más, bueno, no voy a decir bonito, voy a decir nada más eficiente que ir a la presencia de Dios, el fuego de su Espíritu Santo. Porque es cuando estamos en la presencia de Dios que podemos ser moldeados. Él nos va a enseñar, no dice la palabra, Él nos va a guiar, Él nos va a hablar, Él nos va a decir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Ahora, es verdad que el fuego del Espíritu Santo quizás no se pueda sentir tan intenso como requiere realmente un grado tan fuerte para moldear, pero Él va a saber qué temperatura requiere.
La Biblia dice que no pasamos nosotros ningún tipo de prueba que no podamos resistir. Él no nos quiere fundir, ojo, Él no nos quiere fundir, Él nos quiere moldear a su imagen, moldear a su carácter. Dice, pastor, pero es que la vida es muy difícil y yo no quiero pasar por eso, yo quiero que ya, bueno, si usted no quiere pasar por eso y no quiere vivir esta vida así, tiene dos recomendaciones: encomiéndese a Dios, dígale que se lo lleve hoy así, porque usted no va a querer pasar por ese proceso. Pero si quiere vivir esta vida y llegar hasta el final, como dice la palabra, entonces va a tener que ser formado. Y una de las recomendaciones es que sigamos perseverantes para forjar nuestro carácter. Entonces, dice la Biblia que en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso 3 al 5, habla de una palabra allí. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas de las circunstancias que nosotros atravesamos difíciles nos ayudan a nosotros a moldearnos. ¿Sabe por qué? Porque es cuando nosotros nos rendimos en las manos de Dios, cuando realmente le decimos, Señor, haz como tú quieras. Es cuando estás completamente rendido. Si un metal, el herrero ve que no moldea, le mete más fuego. Si no está el rojo vivo como pareciera, le va a dar mayor fuego. La Biblia dice que las pruebas producen en nosotros paciencia. Dios mío, hay pruebas que son de fuego, ¿cierto? Pruebas que son de fuego, y dice, Dios mío, esto genera carácter. Pero ¿por qué es necesario que nosotros pasemos por diferentes circunstancias? Porque tú lo pediste y porque Dios lo quiere hacer. Cuando tú le diste la autorización a Dios y le dijiste, Señor, hazme como tú, el Señor quiere hacerte. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? El Señor dice, yo te quiero usar, pero quiero ponerte cortón y cortona. ¿Me permite que te saque filo? Haz lo que tú quieras, Señor. Martillo en mano y mucho fuego. Y seguimos cantando. Y empieza el proceso. El proceso es proceso de fuego. Santiago 1, capítulo 1, verso 2 al 4. El apóstol dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Míralo como lo ve el Señor acá, perfecto, cabales, completo, para que no os falte nada. Entonces, esta perseverancia en la dificultad nos lleva también a tener una madurez a plenitud. Y yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuán difícil es ser formado en nuestro carácter? Hermano, una de las cosas que Dios quiere es que en medio de una circunstancia difícil tu carácter sea aprobado y que tú puedas responder como se debe responder. Mire qué cosa es responder como se debe. Es difícil y a veces casi impredecible, pero cuando viene una circunstancia difícil a tu vida donde tienes que responder, va a salir lo que tú eres y debería salir lo mejor de ti, debería salir lo que tú eres. ¿Cómo reaccionar ante la adversidad? Porque yo creo que de aquí en adelante viene mucha adversidad sobre nuestras vidas, viene mucha adversidad sobre la nación, sobre las naciones de la tierra. ¿Y cómo vamos nosotros a perseverar hasta el fin si no tenemos un carácter? Si a veces en lo más sencillo nosotros no sabemos decir, o no podemos decir, o no queremos decir simplemente no. ¿Cuánto le cuesta decir que no? ¿Cuánto le cuesta decir que no? ¿A cuánto le cuesta decir que sí? ¿O a cuánto le es fácil decir que sí? Bueno, yo le digo sí a veces a todo y quedo mal. Pero eso es parte del carácter. No se crea que viene una prueba difícil. No, yo no quiero. Es un asunto, hasta una tentación sencilla, que usted diga no. Le presenta un momento de responderle a alguien que le grite, lo ve feo, o que le sacó la piedra.
y usted tenga que responder, el Señor te bendiga, ¿oíste? Que usted pueda decirle no a esos deseos que vienen desde adentro y es una mano lo que te mereces tú. Y a lo mejor ni siquiera se lo dice, a lo mejor va y se lo hace. Todos los días vamos a ser quizás expuestos a nuestro carácter. Cuando vienen situaciones de carácter, mire, vienen cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Y se las voy a llevar a lo cotidiano. El Señor nos insta a nosotros a orar como cristianos. ¿Cuántos creen que el poder del cristiano está en la oración? Pero a veces no tenemos el carácter para dedicar 5 minutos para orar. Ni siquiera 5 minutos. Porque quizás hayan muchas cosas que se justifiquen. Pastor, pero eso es bíblico. Los apóstoles los llamó el Señor a orar y no pudieron orar ni siquiera una hora. Yo estoy siguiendo los ejemplos de Pedro y de los otros. ¿A cuánto le cuesta orar acá? Séame sincero. ¿A cuánto le cuesta orar? Y si el Señor lo despierta en la madrugada, ay Señor, tú sabes que la noche se hizo para dormir. ¿A cuánto le cuesta ayunar? ¿A cuánto le cuesta vigilar? ¿A cuánto le cuesta obedecer la palabra? Obedecer la palabra. Porque nos falta carácter. ¿Usted quiere tener un carácter forjado? Yo también. Ponga la mano porque el Señor le dé ahí. A veces hay que decir que no. Yo no tengo el carácter a veces todavía para decir que no. Le digo que sí a todo y me ando metiendo en el lío. Pero tú tienes que tener el carácter hasta para pensar lo correcto. Cuando vienen esos dardos a tu mente, ¿qué haces? O los alimentas o tienes el carácter para decir los arranco y los saco. Porque esa es parte de la esencia del carácter y es allí donde quizás yo quiero hablar en esta mañana. En el carácter que lleva a una conducta, el carácter que es parte de tu vida, que te va a acompañar todos los días de tu vida. Entonces, te va a tocar la puerta y te va a tocar responder a cada una de las circunstancias en tu vida. Mire, el perezoso es perezoso ¿por qué? Porque le falta carácter. ¿Sí o no? Ay, qué perezoso. Falta carácter. Uno dice, ay, le faltó palo para que lo enseñaran a trabajar y a ser juicioso y todo lo demás. Pero yo he visto gente que está formado y son profesionales y son perezosos. Y también veo personas que no han sido formadas en ningún tipo de profesión y son bien trabajadores, bien echados para adelante y de pereza no tienen nada. Por lo menos yo no me caracterizo por ser perezoso. Una de las cosas que me enseñó mi papá fue a trabajar, a lo que sea. Y yo trabajo. Que alguna me distraigo un poco, así, pero no soy perezoso. Yo trabajo, de sol a sol te tengo presente. Entonces, la vida va a ser demanda y tú necesitas forjar ese carácter. Pastor, pero es que yo no me veo, quizás no te identifico. Bueno, yo te voy a hablar un poquitico más para que tú te identifiques. Y voy a hacer énfasis en esto, en el sí y énfasis en el no. Cuando tú debes decir sí, ¿a qué cosa debes decirle sí y a qué cosa decirle no? Porque a la edad que nosotros tenemos acá, que somos adultos, todos sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántos saben distinguir entre lo bueno y lo malo? Bueno, tanto es que el apóstol y el Señor dice, hay de aquellos que le digan a lo bueno malo y a lo malo bueno. Van unos jóvenes, mujeres y van buscando vida y llegan y consiguen por allí mal parados en un sitio muchachas, muchachos y dijeron, wow, no había vida. No había vida. ¿Por qué no había vida? Dicen ellos, porque no había muchachas guapas, porque no había muchachos guapos o porque no hubo un cuadre. No hubo vida, porque no hubo una buena distracción, porque no hubo un buen pecado, porque no hubo, ¿cierto? No había vida. Esa fiesta no tenía vida. No tenía vida porque no había no había oportunidad para hacer lo malo. Cuando el pecador peca, dice, qué bueno. Cuando el drogadito consume, dice, qué bueno. Cuando cualquier circunstancia perversa dice, hace una buena estocada, dice, qué buen negocio hicimos. Cuando el tramposo hace su trampa, dice, qué buena trampa, qué buena tajada me llevé. Entonces sabemos distinguir entre lo bueno y también lo malo. Y nosotros también,
pero tenemos oportunidad de tomar la decisión antes que quizás ocurra. Mire, yo lo quiero llevar quizás a cosas más simples en nuestro comportamiento del diario vivir. La Biblia y el tema nos dice: forja o persevera en forjar tu carácter. A diario eres presentado para que respondas o des respuesta a un sí o un no sencillo. ¿Cuántos quieren crecer? Todos queremos crecer, pero el querer debe estar ligado al hacer también. Entonces muchos de nosotros queremos crecer, pero no trabajamos para crecer. El Señor hace la recomendación, y cuando yo hablo de crecer en todas las áreas, financiera, material, espiritual, de familia. ¿Cuántos quieren tener familias exitosas? Empresarial, de iglesia, de ministerio, queremos trabajar, pero cuando se nos da la oportunidad o se nos da la demanda, decimos que no. ¿Sabe por qué? Porque ese crecimiento demanda un esfuerzo, o negarte a algo que realmente quieres hacer y no lo debes hacer, también requiere un esfuerzo. Es como lo que yo le comentaba ahorita: usted necesita responder a quien le hace una mala jugada. Usted quiere responder con rabia, usted quiere responder quizás con golpe, usted quiere responder con una mirada torcida, ¿verdad? O usted quiere responder con indiferencia. ¿Por qué? Porque su carácter le dice que esa otra persona no se merece una oportunidad, o yo tengo que responder así para protegerme. Pero si tienes un carácter sabio o un carácter forjado, vas a responder como tienes que responder. Pastor, ¿cómo debería responder? Sé manso y humilde como una paloma, como dice la palabra. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Realmente no sabría decirte esa respuesta a cada una de las, pero debes responder como le agrade a Dios. Ese tiene que ser el filtro. Debemos responder como le agrada a Dios. Tú dices: Dios mío, pero es que cada una de las circunstancias difíciles va a generar en mí algo. Sí, genera algo. ¿Cuántos quieren vivir circunstancias difíciles acá? Ninguno. No, yo tampoco quiero vivir circunstancias difíciles, pero ve lo positivo. La circunstancia difícil te va a ayudar a crecer. Déjame chiquito como estoy. Déjame chiquito como estoy, porque Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, habla de esas virtudes o de ese fruto que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, que nosotros tenemos que desarrollar y que aún no se han desarrollado por completo. Vamos a leer rapidito Gálatas capítulo 5. Dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínense ustedes por lo menos este asunto del amor. El amor se puede cosechar, ¿verdad? El amor, si se siembra, se cosecha. El amor se riega, y produce fruto, produce semillas. Semillas de amor, si se siembran, ¿cuántos siembran amor acá? Vamos a sembrar amor. ¿Y por qué no recoge amor? Hace como dijo el salmista: es que sembré en tierra mala porque no nació en ti el amor que yo sembré, nunca floreció. Y entonces, ¿será que la semilla era buena o era mala, o la tierra era mala? Hermano, a veces estamos cansados de sembrar amor y no recogemos amor. Entonces ya yo no quiero sembrar amor, y como no siembro amor porque no recojo amor, entonces se me acabó la semilla del amor. Pero la Biblia dice que el fruto del Espíritu, metido quizá ahí en la candela, en el fuego, va a producir semillas de amor. ¿Cuántos quieren semillas de amor? Sí. Martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela. Dios mío, qué manera de producir amor, Señor, porque no hace otro tipo de milagro en mi vida. El Señor dice que debemos amar inclusive hasta a nuestros enemigos, saca la cuenta. Pero el amor a veces se enfría, porque la Biblia dice que el amor se enfría. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Wow, Señor, más candela, más fruto, porque, no, lo que pasa es que el amor se me quemó. Lo tenía aquí afuera y se me quemó el amor. No tengo semillas para amar. Pero es parte del fruto. Yo digo: Dios mío. Amor,
paciencia, bondad. Los buenos se acabaron, porque ¿cómo voy a responder yo mal con bien? Voy a responder bien con mal. Cuando la gente me trata mal, ¿cómo yo debo responder? Enséñeme, pastor, a responder bien con mal? Una persona que me trata mal, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi vecino, mis hermanos, alguien me trata mal, yo le voy a responder, no, yo no soy tan gafo. No tiene que ser tonto. Señor, un poquito más de fuego ahí, porque me hace falta que esa pesada. Es carácter. Por algo el Señor dijo, ¿cuántas veces, le preguntó Pedro, cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 al día, hasta 7. El Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino te digo hasta 70 veces 7, Dios mío. Y le voy a meter un pellizquito calladito para... Oye, a veces hay otros proverbios que yo agarro y lo aplico quizás a la vida de una persona. Ya a cada cochino gordo le llega a su sábado. ¿Ah? A cada uno le llega a su agosto y yo te agarro en la bajadita. Y se enfría el amor. Eso se llama carácter, y dice, Dios mío. Necesitamos quizás desarrollar más este fruto. La Biblia dice que este fruto nos va aquí en este pasaje hay unas listas de virtudes que deben cultivarse continuamente para que nuestro carácter sea transformado. Pero téngale paciencia, hermana. Téngale paciencia, hermano. Pero ¿cuánto? Paciencia. Tenme un poquito de paciencia. Le dijo el otro no tengo paciencia, perdí la paciencia. Pero ya va, esa es parte de la lista del fruto y las virtudes que debemos desarrollar. Si ve que se le está perdiendo, dile al Señor, un poquito más de fuego y martillo en mano. Si usted ve que alguno de estos no le está dando, entonces va a tener que meterse otra vez en el fuego. Mire, la relación nuestra con el Espíritu Santo va a ser ese fuego que vamos a necesitar continuamente. Ojo, porque es verdad que la Biblia dice que nosotros estamos en las manos del Señor y que Él está perfeccionando la obra. Y el que empezó la obra en nosotros, también la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así como se hace el símil o la metáfora del metal ahí en el fuego, a veces el metal se enfría y no es un asunto de un solo momento, es todo un proceso, Pastor, pero a mí me falta, a mí también. Pero es que todavía me falta, a mí también. ¿Y cuántas veces tengo que ser calentado otra en el fuego? Muchas veces, es un proceso. Se calienta, se moldea, se enfría y se vuelve a calentar. Se calienta, se moldea, se enfría y se vuelve a calentar. O sea, es un proceso. No lo vea, pero es que todavía me falta. Bueno, pídele a Dios en medio del proceso que te dé esa maleabilidad, que seas moldeado según Él quiere. Necesito desarrollar cada una de estas listas de virtudes. Sí, no es de la noche a la mañana. No se ofusque, no se espere, no se considere que quizás sea un caso perdido, porque no, usted está en las mejores manos. Usted está en las manos de Dios. Yo lo veo rojito y rojita, allí en el fuego ardiente del Señor. Y si no estoy rojito, y si no estoy, porque a veces algunos de nosotros nos valemos por lo que sentimos. ¿Verdad que los sentimientos juegan un papel tremendo? Ay, pero es que yo no siento a Dios, yo no siento nada, yo siento que Dios me olvidó. A lo mejor te estás enfriando, hay un proceso normal donde ese enfriamiento quiere decir que está siendo templada, que está siendo templado, así como el hierro se forja, está siendo templado. Y después sigue el proceso. ¿Todavía estoy perfecto? No estoy perfecto, me falta, pero estoy en las manos poderosas de Dios. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 7, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿qué tenemos que hacer? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, añadir, vemos de que es un proceso, no es todo de una vez, no naciste con eso. Es una decisión tuya también.
ser moldeado, añadir virtudes, cada una. Entonces, cuando dice añade a la fe virtud, a la virtud otra cosa, es que vamos creciendo. Nosotros somos de los que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces, esto muestra un proceso progresivo y espiritual. No se logra todo de una vez. Pastor, pero es que tengo 20 años y todavía me falta. A mí también. A mí también. Ah, bueno, como mi pastor es así, yo también voy a hacer así. No, usted y yo soy yo. A mí me pegan con un martillo y usted le pegan a lo mejor con el mismo. ¿Amén? Ah, pero el pastor está tranquilito, la pastora está tranquilita. Métase usted en su proceso, que su proceso es individual. Yo soy espada y usted también. Amén. Y usted ve, tiene un uso y yo tengo otro uso. A mí usted está siendo templado y yo estoy al rojo vivo. El pastor está encendido. ¿Cuántos quieren ser encendidos? Es que cuando yo me enciendo, suelto, no, bromas por la boca. No, ese es un carácter que no está moldeado. Ese es como en la siderúrgica, yo he visto desastres. Y viene, esas cabillas salen fundidas. Si se llega a pelar una cabilla de esas, eso parece un látigo encendido que es peligrosísimo. Yo decía, Dios mío, yo quiero estar encendido pero controlado. Amén. Yo quiero estar encendido pero controlado. Dice, Dios mío. Entonces, parte del carácter es saber decir que sí, es decir que no. El apóstol dice con relación a la lengua. Pastor, se le encendió pero nada más la lengua. Y esa lengua caliente. Dice, Dios mío. Bueno, dice que esa lengua caliente es capaz de encender grandes bosques. Y está la cosa tranquilita y un chisme y un asunto. Dios mío, muérdase la lengua. Pastor, pero es que estoy en el proceso y me está calentando. Pero ese no es el espíritu que le está calentando la lengua. Dice que ese son ascuas del mismo infierno. Entonces, fuego del espíritu. Amén. Dice la Biblia que quisieron ofrecer un fuego extraño y no le sirvió a dos allí. No dice, no, fuego extraño no. Fuego del espíritu, en el yunque correcto. Pastor, pero es que me va a doler. No importa que le duela. Es preferible que duela ahorita, pero que le sirva. Si los golpes en la vida te van a ayudar, entonces que sea el Señor que te dé esto. No lo veas quizás como golpe. Velo como quizás trato de Dios a tu vida. Velo como ese moldeamiento. Dice la Biblia en Proverbios 27, 17, el hierro con hierro se agudiza y así el hombre se agudiza el rostro de su amigo. Esto resalta la importancia que es quizás compartir con otras personas que nos desafían a fortalecernos continuamente, porque usted es hierro, yo también soy hierro. Ay, hermano, qué roce. Nos vamos a sacar filo, Joaquín. Tú y yo juntos nos vamos a sacar filo. Yo te ayudo y tú me ayudas. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Y así con cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 24, capítulo 2, 14 y 15 dice que todo tiene que hacerse decentemente con orden, sin murmuración, sin contienda, para que seamos irreprensibles y sencillos. Esto nos invita a nosotros a la integridad y a la conducta de una manera diaria, aunque los demás no nos vean. O sea, el carácter te va a moldear para que tú seas como tú eres dentro y fuera, en lo público y en lo secreto. Aunque cuando nadie te esté viendo, tú tienes que tener el carácter. Inclusive tu mente, que nadie la ve, que tú tengas el carácter para tener la mente de Cristo. Amén. Entonces, en este aspecto vemos de que quizás aplicándolo a nuestras vidas, el Señor hace ese proceso, pero Él lo quiere terminar. Él quiere, no solamente quiere llevar, llega un momento donde ya no hay más golpe, ¿sabe? Hay un momento donde ya no hay más golpe, donde ya no hay más calor, donde no. Viene un momento donde el Señor quiere formarte, pulirte, porque ya tienes, como quien dice, definido el carácter en tu vida, pero todavía no te usa. Él quiere limpiarte, pulirte, pintarte, brillarte y que seas un instrumento útil para su vida y para todo lo que nosotros tenemos. Ahora, esto me va a servir a mí en todas las etapas de mi vida, desde aquí hasta que Cristo venga. ¿Cuántos lo están esperando? Sí. Vea que si usted aprende a decir sí, si usted aprende a decir no, si usted aprende a decir espérate, y si usted desarrolla estas actitudes, estas virtudes, usted y yo, porque nos conviene a todos, nosotros vamos a estar preparados para el día que Cristo venga. Y si no viene, cuando nosotros nos toque irnos. Amén.
¿Todavía le falta? Sí, le falta. ¿A quiénes se lleva el Señor? A los que ya están listos. ¿Cuántos quieren estar listos? Yo sé que hay pocos amenes porque le dije que se lo iba a llevar el Señor. Pero cuando usted está listo, el Señor lo va a llevar. Lo va a usar. Entonces, así como el hierro necesita calor, necesita golpe, necesita enfriamiento para convertirse en una herramienta útil, cada uno de nosotros, el creyente, necesita esas diversas pruebas, esas diversas dificultades, esas diversas situaciones que forjen ese carácter. Pero tú tienes que ser persistente. ¿Por qué? La persistencia, como lo dije al inicio, es esa constancia, no dejarse enfriar, porque a lo mejor el Señor te quiere calentar y tú dices, no, Señor, ya va, espérate un poquito más. Deja que el Señor te moldee, aunque duela, pastor, sí, aunque duela. Me conviene, te conviene un mundo. La Biblia dice que si nosotros somos obedientes vamos a ver muchas bendiciones. Si somos constantes, si somos perseverantes. Allí en el mismo Deuteronomio capítulo 28 dice, acontecerá que esas bendiciones van a llegar al que oye, al que presta atención y al que pone en práctica la palabra del Señor. Acontecerá que vendrán todas estas bendiciones si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner en práctica, para poner por obra. Y te alcanzarán. ¿Cuántos quieren que las bendiciones le alcancen? Que nos alcancen. Pero tenemos que ser perseverantes, oír, escuchar, poner atención y poner en práctica esa obra. Y que no nos saboteemos nosotros mismos. Yo creo que quien sabotea las bendiciones que Dios tiene para nosotros puede ser una mala jugada de nuestro carácter. Nuestro carácter nos puede pasar una mala jugada porque usted lucha, persevera y con mucho sacrificio obtiene las cosas, pero una sola mala decisión puede echar por tierra todo. Dice la Biblia que una mosca en el perfume, del mejor perfume, te lo puede dañar por completo. Entonces, a lo mejor tú dices, ¿y para qué trabajé tanto? Y se cumple el proverbio que dice, tanto nada para morir en la orilla. ¿Sí, no? Tanto nada para morir. No, que eso no se cumple ni en usted ni en mí. Que cuando llegue la bendición, como dice Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo, yo esté preparado y yo pueda manejar, asimilar y responder de la manera correcta. Yo quiero madurar y quiero seguir madurando en el Señor, pero quiero tener un carácter como el carácter de Cristo. Y a lo mejor me toca seguir cantando, martillo en mano y mucho fuego. Sí, a lo mejor lo siga cantando. Señor, otra vez al maestro vengo. Sí, vengo, otra vez. Pero va a tener un momento donde ya eso lo voy a empezar a aplicar a mi vida. Y una vez que el Señor ha forjado cada una de esas áreas en mí, yo pueda empezar a dar el fruto y pueda empezar a ver y a trabajar con eso. Ahora, realmente se requiere disciplina para ser forjado. Y quizá haya una recomendación final acá. Necesitamos tener disciplina. Pero la disciplina es parte del carácter. Sí, es parte del carácter, pero en medio de que el carácter se va formado, tú tienes que tener una disciplina de buenos hábitos. Tienes que estar enfocado en lo que realmente quieres. Tienes que estar perseverante en lo que se quiere y sumergirte en lo que dice la palabra. La Biblia dice que otros hombres también pasaron por situaciones difíciles. Imagínense ustedes, pastor, háblame quizás de gente que estuvo en el fuego para ver si sirvió de algo. Bueno, la Biblia dice que Sadrán, Mesach y Abednego literalmente pasaron en el horno de fuego y tuvieron un carácter de temple para decir, no vamos a adorar la imagen que tú has hecho. O sea que al sonar la zampoña, el címbalo y todo lo demás, no lo vamos a hacer. Nuestro Dios no puede librar. Mete un carácter ya bien forjado acá y todavía necesitan candela. Y nosotros conocemos la historia. Dice la Biblia que los arrojaron allá y el Señor los libró. Salieron de allá y los llamó el mismo rey Nabucodonosor. Sadrán, Mesach y Abednego, salgan. Dice que salieron y su ropa estaba intacta y ni su cabello. Fueron probados directamente. Otro que fue probado, el mismo Daniel. A Daniel le tendieron una trampa. Dice que el hombre tenía la perseverancia y la constancia y su carácter definido. Aunque salió el edicto que decía que no debía orarse en ningún momento por espacio de 30 días, Daniel dice que oraba como lo solía hacer siempre, 3 veces al día. Si a nosotros nos mandan a prohibir la oración, Dios mío, ¿será que nos dan ganas de orar así? Si nos dicen que no oremos, no van a orar por 30 días, ay Dios mío, ¿será que nos da ganas? Porque cuando nos dicen que no, como que nos da más ganas. No ore.
Dice que Daniel se arrodillaba y oraba. Y por supuesto que era una trampa. Nosotros conocemos la historia que dice que mandaron a llamar y no podía ser abrogado por la ley de Media y de Persa, y lo echaron al fuego, al foso de los leones. Pusieron una piedra, ¿y cuál fue el resultado? Dios mandó su ángel y se le cerró la boca a los leones y el hombre salió victorioso. Cuando echaron a los otros lo comieron de una vez. Pero eso es tener carácter. O sea, yo puedo tener carácter para unas cosas y para otras no. No, yo creo que el carácter ahí se mide en cualquiera sea la circunstancia. Y quizás hoy en día no nos vamos quizás nosotros a enfrentar a una situación tan drástica como ese ejemplo, pero sabemos que en medio de cada una de ellas Dios está allí con nosotros. Y si tú determinas en tu corazón, aplaude si le va a aplaudir, si determinas en tu corazón eso, usted dice, no, pastor, bueno, a nosotros nos ha tocado fácil. ¿Usted cree que le ha tocado difícil? A nosotros nos ha tocado fácil. Cuando leemos la Biblia en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, la Biblia dice que unos murieron aserrados, otros le cortaron la cabeza, otros lo crucificaron boca abajo, a Pablo lo apedrearon. ¿Sabe quién era persistente? Pablo. Yo admiro mucho a Pablo porque Pablo era un tipo persistente. Lo apedrearon, el tipo volvió, se levantó y volvió a la ciudad. La otra vez a predicarle a esos malagradecidos. Dios. Y por eso echa su cuento. Yo fui apedreado tantas veces. Me golpearon, me encerraron, al final lo metieron preso. Padeció persecución, naufragó. Y ay, yo, Señor, si yo me salgo de esta, yo me retiro porque no quiero seguir sirviendo, porque servir en el ministerio es como difícil. Mira a Pablo lo que le tocó. No le bastaba con meterlo preso, también quería. Y de paso lo mordió una culebra cuando. No, Señor, yo tengo como salado. Tremendo, ¿verdad? No, nosotros no hemos pasado nada, nosotros nos ha tocado relajado, nos ha tocado proceso, cocinar, no sé, hacer tripas, corazones acá, quizás el proceso más difícil que hemos vivido nosotros, o quizás uno más difícil en particular, pero usted tiene que enfocarse quizás de aquí en adelante en que el Señor forme su carácter allí. Filipenses 3:14 dice la Biblia, con esto termino este último punto, quizás sean unas claves prácticas para cultivar la perseverancia. Y eso, Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que estar enfocado, hay que orar continuamente. Efesios 6:18 dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Recordar todas esas quizás situaciones difíciles que pasaron otros hombres y mujeres en la Biblia para que alienten nuestro testimonio. Y sobre todo, bueno, enfocarnos a evitar todo tipo de distracciones. Y por último, como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quienes no perseveraron no lo lograron. La Biblia habla de algunos que le sembraron semilla, pero el afán y la ansiedad los ahogó. Dice la Biblia que en Timoteo dice que otro hombre era perseverante allí, pero se descuidó. Demas, dice la Biblia, amó el mundo y siguió los placeres de la vida y lo abandonó todo, abandonó su llamado. La Biblia dice que el que toma el arado y mira atrás no es digno para el reino. Amén. Entonces vamos a nosotros seguir el ejemplo de hombres y mujeres que quizás conquistaron, y que no te sientas quizás poco, menos, porque hoy no estás brillando, porque todavía, pero estás metido en el fuego. Pastor, me falta, sí me falta, pero no te preocupes por eso. Mantente en las manos del Señor, tú y yo, para que el Señor forme el carácter y tú puedas dar respuesta según las circunstancias de la vida. Quiero que te pongas sobre tus pies en esta mañana.